nuevamente al curso internacional especializado Justicia Juvenil y Resiliencia. Bueno, nuestro saludo siempre a todas las instituciones, las organizaciones que son parte de este curso, al vice, a la Oficina Internacional Católica de la Infancia, también al Poder Judicial, al programa Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad, a la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán y a OPA Niños Libres. Les damos la bienvenida a las organizaciones y también a todos los participantes. Bueno, vamos a tomar este tema. Ya Norberto abrió hace 2 semanas sobre este enfoque de resiliencia y nos habló sobre un panorama bastante interesante en el cual esta relación y estas integraciones que se tienen que tener a través de los diferentes organismos en el marco de colocar siempre la centralidad en el joven. Vamos a tener este tema que es enfoque y resiliencia e impacto, y quisiera presentar a Javier Aguilar. Él es salvadoreño, es consejero regional en protección de la infancia por la UNICEF, trabaja en Oriente Medio y África del Norte, es doctor en psicología clínica por la Universidad de Lyon en Francia, es máster en políticas públicas en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en la Universidad de Londres, Inglaterra. Cuenta con 25 años de experiencia internacional en protección de la infancia y desarrollo del adolescente. Se ha desempeñado como jefe de la protección de la infancia para la UNICEF en Sri Lanka, Egipto, en India y ahora en Jordania. También ha trabajado en Francia, Perú y en la República Democrática del Congo como investigador. Es profesor universitario y responsable del diseño de programas de protección de la infancia. Bueno, Javier, te damos la bienvenida. Javier también es un gran amigo nuestro, hasta muy cercano a toda esta experiencia peruana y arequipeña, por supuesto. Así que, Javier, te vamos a dar la bienvenida a este curso, no sin antes mencionar a todos los participantes que la metodología de hoy es una metodología que queremos hacerla interactiva, fomentar un diálogo abierto. Vamos a dejar que Javier en su exposición tenga como varias partes, y en estas partes de exposición pues vamos a hacer algunos cortes para entrar a encontrar en ustedes algunas reacciones, algunos comentarios, o simplemente a partir de las experiencias o de las expertices que ustedes tengan, podamos fomentar un diálogo mucho más abierto. Entonces, tratemos de hacer más cercana y más cercano esta sesión, en el sentido de que podemos retroalimentar desde esta exposición a abrir un diálogo que nos retroalimente en términos de conocimientos, de experiencias. Va a estar Bruno también, está Diego, Laura, está Eva también del Poder Judicial, quienes nos acompañan para los soportes, para ver que todo esto funcione magníficamente bien. Entonces, Javier, te damos la bienvenida. Buenos días y buenas noches en Jordania ya, ¿no? Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, Roberto. Entonces, muchas gracias a todas y a todos. Este es para mí un seminario bastante especial por razones emocionales, pero también profesionales. Yo trabajé en Arequipa durante 4 años en cuestiones de infancia y adolescencia cuando era todavía un joven profesional, hace mucho, mucho tiempo, antes del año 2000. Y le debo mucho a Arequipa, le debo mucho al Perú en términos de lo que yo aprendí como ser humano, pero también como profesional. Así que es un seminario bastante especial en ese sentido. Quiero también explicar que mi rol consiste en trabajar con muchos países, en muchas regiones, países con ingresos muy altos, como en el Golfo Pérsico, pero también países muy pobres. Entonces trabajo en una diversidad de entornos profesionales, de políticas públicas, de desarrollo, de emergencias también. Entonces eso es lo que mi recorrido. Espero que lo que voy a presentar hoy día sea de utilidad para ustedes.
Me gustaría que esto sea un diálogo, una conversación, y que no tomen nada de lo que yo estoy diciendo hoy día como dogma o ideas muy cerradas. Todo lo que voy a presentar tiene que ser 100% abierto y útil para ustedes. Vamos a hablar mucho de la resiliencia, cómo se puede aplicar al sistema judicial, pero también al trabajo social y las acciones multidisciplinarias que acompañan a la infancia, a la adolescencia, jóvenes en situaciones bastante difíciles. Entonces vamos a dar los parámetros de nuestra acción. Vamos a compartir la esencia de la resiliencia, como lo llamo yo. Es un tema que se ha venido abriendo demasiado, se ha hecho muy, muy amplio, a veces muy científico y otras veces no tan científico y no muy práctico. Vamos a tocar también el tema de la evidencia a la práctica. Todo lo que yo estoy presentando ahora está en su mayoría sustentado por ciencia, pero más importante que la ciencia es interrogarnos cómo se traduce esto en prácticas sociales, judiciales, y llegaremos a la conclusión. Tenemos 2 horas, pero sí les pido de verdad que interrumpamos de vez en cuando para que esto se vuelva realmente útil para todos ustedes. Quisiera comenzar con esta referencia a los parámetros de nuestra acción. Y la primera idea importante que quisiera compartir con ustedes es que en la gran mayoría de casos, cuando niños y adolescentes entran en contacto con el sistema de justicia, es como un signo claro que la protección familiar, comunitaria y social han fallado. ¿Por qué digo esto? Es porque muchas veces se espera del fiscal, del juez, del trabajador social en el sistema judicial resolver problemas que la sociedad en su conjunto no pudo resolver. Claro, hay excepciones, pero en la mayoría de casos estamos confrontados con todas aquellas fallas en nuestra propia sociedad que no hemos podido resolver. Y tiene muchas implicaciones para nuestro trabajo, porque nos obliga, sobre todo en el sistema de justicia, a trabajar de manera muchísimo más multidisciplinaria. Juzgar un caso para un menor que ha cometido una infracción, un delito, requiere que la solución tome en cuenta todos los sectores que puedan ser pertinentes en términos de prevención, acción temprana y soluciones judiciales. Al mismo tiempo, quiero decir que nuestros mejores aliados en muchos países, al menos en los países en los que yo he trabajado, han sido fiscales, jueces, trabajadores sociales en el ámbito de la justicia. ¿Por qué? Porque ustedes son los primeros en darse cuenta de las grandes necesidades sociales, de lo que se puede hacer por las familias, por los jóvenes, para fomentar el Estado de Derecho en nuestros países. Y pienso que el rol que ustedes juegan es más allá, muchísimo más allá de casos individuales, y que ustedes nos tendrían que ayudar muchas veces a informar las políticas públicas, la opinión pública, que pide a veces mucho castigo hacia los menores que cometen delitos, crímenes. Pero incluso ustedes nos pueden ayudar al mismo tiempo a cambiar ciertas normas sociales que existen, en las cuales se normalizan comportamientos violentos. Vamos a tratar de definir de manera sencilla la resiliencia. Podemos pasar horas en definiciones, pero lo que queremos es entrar realmente en el fondo del tema. De la manera la más sencilla es que podemos decir que la resiliencia consiste en salir adelante gracias al rol positivo del protagonismo individual. Esto consiste en confrontarse con el estrés, circunstancias adversas en la vida. Y lo que es bien importante acá es que nadie nace igual frente a la adversidad. Incluso en una propia familia, las circunstancias cambian, ¿no? Pero lo que es crítico acá es que ese protagonismo individual, esa acción individual, es lo que va a hacer la gran diferencia para que una persona logre salir adelante cuando está confrontado a una situación difícil. Sin embargo, bueno, y acá hay mucho debate en la literatura científica y también en la práctica.
Yo no quisiera confundir resiliencia, resistencia y adaptabilidad. Por lo general, en nuestra esfera profesional, utilizamos generalmente la resiliencia para situaciones un poco más graves, crónicas, de trauma acumulativo, de situaciones bastante extremas. Y utilizamos adaptabilidad para cosas relativamente menos graves, menos importantes, menos crónicas. Y al mismo tiempo lo distinguimos de la resistencia, que es mantenerse de pie. Resiliencia es muchísimo más en torno a la flexibilidad a la cual nos sometemos cuando estamos en situaciones muy, muy adversas, y es la capacidad de mantenerse firme y flexible al mismo tiempo. Cuando un ser humano está confrontado a situaciones de trauma, angustia o lo que llamamos en nuestra profesión el estrés tóxico, hay estrés que es muy positivo, todos nosotros necesitamos estrés positivo, pero hay estrés que se vuelve muy tóxico y nos destruye internamente. Tenemos como tres opciones en la resiliencia. Lo primero, cuando estamos en una situación muy difícil, es someternos. Nos volvemos como esclavos de la situación y no podemos salir adelante. La segunda cosa es que nos volvemos tiranos. ¿Eso qué quiere decir? Que uno ejecuta violencia contra los otros, contra la sociedad, contra la familia, y en realidad en lugar de quedarse con el trauma dentro de uno, uno lo exporta hacia los otros. Y lo tercero, que estamos hablando acá de resiliencia, es que en realidad los niños y adolescentes y jóvenes y adultos resilientes, en realidad, si lo puedo resumir de una manera sencilla, sería como rebelarse contra su propio destino. A pesar de lo que nos ha sucedido o que les ha sucedido, logramos rebelarnos contra ese destino y hacer las cosas de manera distinta y pensar de manera constructiva y reconstruirnos internamente. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que existen elementos de internalización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay mucha gente, y sobre todo los niños son los más expertos en esta área. Generalmente los niños se tragan el trauma. No todos, no todos, pero muchos niños se tragan el trauma. No lo externalizan tan rápidamente. Sin embargo, hay otras personas cuando crecen, a medida que uno crece, tiende a externalizar el trauma o las situaciones adversas. ¿Qué quiere decir? Es que ustedes le van a hacer vivir su trauma a otras personas mediante la violencia doméstica, mediante la adicción a las drogas, el alcoholismo, etc. Y luego tienen ustedes también situaciones híbridas donde uno internaliza y al mismo tiempo externaliza. Entonces, espero que esto no sea claro para todos ustedes. Ahora, vamos moviéndonos poquito a poco hacia las implicaciones para nuestro trabajo en la justicia, protección de la infancia. Tenemos mucha evidencia científica que nos muestra que lo más importante, la fuente más importante de la resiliencia es las relaciones afectivas que traemos desde la primera infancia. Pero eso no se detiene en la primera infancia. Como decimos en la psicología, la infancia no se detiene en la infancia, continúa hasta que nos morimos. Entonces, cuando vamos desarrollando relaciones positivas con gente a la cual queremos, le tenemos confianza, ese es el motor mismo de la resiliencia. Cuando se confronta uno a niños con grandes carencias afectivas y que no han tenido un entorno familiar que los apoye, entonces esa reserva de resiliencia no existe. La resiliencia se va a volver muy crítica, al menos en dos situaciones, ¿no? La primera es situaciones de abandono y luego situaciones en las cuales hay una violencia externa que se ejerce sobre los niños y adolescentes. Y por último, en este tema, tratando de definir la resiliencia, es que tenemos que pensar en este tema como traumas cumulativos. La mayor parte de gente tiene la impresión que el trauma es algo que sucede únicamente en un momento preciso de la vida, lo cual puede suceder, pero en la mayor parte de casos de lo que estamos hablando es más como un continuo de traumas a lo largo de la vida. Y eso tiene muchas implicaciones para el trabajo que nosotros hacemos. Roberto, yo quisiera que nos detuviéramos quizás unos 3-4 minutitos porque vamos a entrar ahora realmente en el fondo del tema. Ok, muy bien. A mí me ha llamado mucho la atención, no sé si a los participantes también, pero esta última tercera, Javier, en el sentido de que
Se habla mucho de aquellas huellas traumáticas que quedan en los niños y que quedan impregnadas para toda la vida, ¿no? Pero estás lanzando algo interesante que me hace pensar, es decir, nos puede suceder traumas en cualquier momento de la vida también, pero la otra parte, es decir, eh, podemos tener la posibilidad de cambiar en cualquier parte de nuestra vida, o sea, podemos reestructurarnos nuevamente, resilientemente o no. ¿Es posible esto? Porque muchas veces en las esferas del encierro se tiene como ciertos mitos, ¿no? Como decir, no hay una posibilidad de cambio porque ya se aprendió, hay un estilo de vida, hay cosas internalizadas, incorporadas y es difícil de cambiar, ¿no? ¿Es posible esto? Sí, no, creo que ahí la evidencia científica es muy fuerte para demostrarnos que incluso antes, hasta el último momento de nuestra vida, siempre es posible cambiar. Y eso por, digamos, por lo menos dos razones. En los últimos años se han hecho muchísimos estudios sobre lo que se llama la plasticidad cerebral. Antes pensábamos que lo que te sucedía en un momento de la infancia, eso ya quedaba para siempre. Pero lo que ha quedado muy demostrado ahora es que primeramente nuestro cerebro sigue funcionando y sigue siendo plástico y recupera en cualquier momento de la vida. Lo cual, cuando yo estudiaba psicología hace más de 30 años, no lo sabíamos, no había evidencia. Eso es primero la base más biológica. Y lo segundo, quizás, que es lo más importante, es que lo que se ha aprendido, lo que la ciencia nos ha enseñado estos últimos años, es que los elementos más transformadores para salir adelante ha sido cuando una persona encuentra relaciones positivas en su entorno. En realidad cambiamos siempre en referencia con alguien que nos inspira, alguien que nos inspira confianza, que nos inspira amor, que nos crea, nos da un sentido de valor. Entonces vamos a entrar ahora en esos temas más, pero yo diría que realmente no hay enemigo más grande de nuestro trabajo que el determinismo. Cuando la gente dice, oh, ya no se puede, no hay solución. Y creo que hay que aplicarlo a nuestras propias vidas. Cuando uno se autodetermina a no cambiar, creo que, bueno, esto se aplica a todos los seres humanos. Espero que haya respondido a tu pregunta, Roberto. Escuchamos. Sí, Buenos días. escuchamos. Mi nombre es Lourdes Morales, soy fiscal de familia. Quería preguntarle, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el trabajo de estos jóvenes adolescentes, a veces hay mucho esfuerzo, bastante esfuerzo de parte de los equipos de justicia juvenil restaurativa, cuando se trata de hechos, digamos, ¿no? Que no revisten gravedad y todo, pero vuelven las conductas reiterativas. eh, ¿qué, ¿Qué tal? A ver, no sé si la resiliencia podrá medirse, eh, digamos, ¿no? Porque lamentablemente los factores de riesgo o la falta de oportunidades dentro de sus hogares, porque se trabaja con el adolescente, pero qué tan importante es de alguna forma trabajar con las familias, estas situaciones de, digamos, de la resiliencia, a efectos de que no haya una reiterancia en sus conductas, ¿no? De, justamente de conductas ilícitas, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es la etapa? Porque siempre se menciona a veces de que, o sea, se trabaja con adolescentes en conflicto con la ley penal a partir de los 14 años. Pero qué tan importante sería trabajar con los adolescentes o estos niños que cometen infracciones a la ley penal de 11 años, 12 años, 13 años, que dentro de la experiencia de nosotros, nuestra labor diaria, son, los vemos 12, 13 años, solicitamos las medidas de protección a nivel judicial, sin embargo, después volvemos a verlos, a encontrarlos a los 14, a los 15 años con conductas más graves, ¿no? Si fue un hurto, de repente ya vemos con robo. Entonces eso significa pues que los equipos multidisciplinarios en general o durante estos años hay un sistema de justicia que no cumple una labor y en tal sentido no se ha trabajado con las familias. Y entonces yo digo, la resiliencia quizás en estos jóvenes, cómo abordarla, ¿no?
cuál es la etapa, la edad más importante. Si bien es cierto, todas las personas en cualquier edad se puede cambiar, sin embargo, como se tratan de adolescentes, cuya vida cotidiana pues es en base a la familia que lo rodea, de qué forma es que podría abordarse justamente para generar estos efectos de resiliencia, no solo en el adolescente, sino con las familias para poder justamente superar este tipo de situaciones de conflicto con la ley penal. Gracias. Sí, yo quería intervenir acerca, cuando se hablaba de la posibilidad y el avance de la ciencia acerca del cambio de adolescentes y en función a los que trabajamos con ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, y estaba muy atenta a lo que decía el doctor Carlos, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, ya antes del avance científico en neuropsicología, estudios en niños de Samoa, ¿no? De resiliencia, donde aquellos niños pues, que eran muy desfavorecidos, hogares con alto grado de consumo, de delincuencia, y no todos ellos habían tenido ya una carrera criminológica o haber tenido debuts delincuenciales. Y el estudio, es muy importante porque dice que en aquellos jóvenes que por más que tenían todas esas dificultades, el factor resiliencia había sido fundamental, ¿no? Y lo ligaba mucho a los ejemplos, a los modelos. Uno de ellos de repente tuvo un pastor, uno de ellos tuvo un amigo, un tío, alguien, ¿no? Que fue lo suficiente para que de todo el entorno que tuviera, no se vinculara a actividades delincuenciales, y aunque es cierto, el éxito en Samoa no era considerado ser millonario, pero por lo menos tenía un trabajo, una familia y una vida tranquila que le permitía poder estar adecuadamente en la sociedad, ¿no? Ahora, ya con los estudios de neuropsicología comparto lo que dice Carlos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hay que ver y las edades, ¿no? También tomando en cuenta lo que decía la fiscal, ¿no? Es muy importante, ¿cierto? Antes decían, ¿no? Que sí, el trauma infantil, los factores de eventos postraumáticos, no solamente en varones, en mujeres, ¿no? Y eran irreversibles. Y nos enseñaban igual hace 30 años que el desarrollo cognitivo se acababa a los 18 años y de ahí venía la meseta y de ahí venía a los 45 la descendencia cognitiva y se bajaba, ¿no? Hoy por hoy sabemos que no es así, ¿no? Que la plasticidad cerebral y la gran poda neuronal que inicia a los 11 años, ¿no? Y las neuronas espejo, por más eventos traumáticos que haya tenido la persona, es en este periodo de la adolescencia donde nosotros podemos crear, como todo cae a nivel biológico, como un arbolito en la poda, ¿no? Neurológica a nivel de las neuronas, nosotros podemos sembrar nuevamente nuevas experiencias, no relaciones positivas, pero por eso, y eso está probado, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? Si ligo al estudio de Samoa, el ejemplo, el modelo, que haya alguien que sepa que puede cambiar este chico y que tenemos la oportunidad y que sea este vínculo que crea, ¿no? Por ejemplo, los centros juveniles, yo siempre comparto, de repente no sea el psicólogo, de repente no sea el trabajador, de repente es el educador, es alguien con el quien vincula, ¿no? Y tenemos todas las posibilidades de que este joven pueda salir adelante, y es que ahí la gran importancia de no solamente uno creérsela, ¿no? Aprender la capacitación para que uno sepa que es modelo. Y esto yo lo compartí en un evento, una capacitación aquí en Pucallpa, cuando, bueno, antes de pandemia se preparaba a jueces, y se tuvo la experiencia de tener 23 adolescentes que estaban en medio abierto para colocación laboral, ¿no? Y en ese momento la Corte Superior de Justicia de Ucayali fue muy, muy apoyadora en la colocación laboral de estos jóvenes. ¿Y qué se hizo? Cada joven estaba en cada distrito judicial, ¿no? Ayudando, ya sea de acuerdo a su perfil y al estudio que se le estaba dando, aunque sea en almacén, en limpieza, que ellos empezaron a estudiar derecho, ¿no? Administración, y en una capacitación un juez también dijo lo mismo. Entonces, abordando este tema de la resiliencia y la capacidad, pero si yo te he sentenciado, ¿yo por qué te lo voy a recibir? ¿No? ¿Yo por qué te lo tengo que recibir en mi juzgado? ¿No? Entonces ya había que explicarle todo esto, ¿no? Y decirle la importancia de que usted un día lo juzgó y alguien como usted esté mirándolo, porque no es solamente la familia, es la comunidad y todos los que tenemos que apoyar, pero también está asociado a mucho conocimiento. Y recuerdo que este juez es uno de los que tuvo hasta 5 chicos en su distrito judicial apoyando. Todo esto fue antes de pandemia. Gracias.
Muy bien, entonces continuamos, por favor. Quisiera dar un par de respuestas rápidas y algunas voy a retomarlas más tarde, lo prometo, señora Lourdes y Madeleine. Bueno, para comenzar, ¿cómo abordar la resiliencia, sobre todo con adolescentes? Y tengo que decirle aquí la verdad de dónde estamos actualmente en las prácticas internacionales, en la ciencia, en lo poco que sabemos hasta ahora. La inversión más fuerte de los gobiernos, sociedades, ha sido en la primera infancia, ¿no? En los primeros 3 años de la vida, incluso durante el embarazo y todos los cuidados perinatales, ¿no? De lo que sí estamos muy seguros es que la resiliencia que se forja en esos primeros años es quizás la más, no puedo mentirle con lo que observamos, quizás que es la mejor inversión posible para el cambio, ¿no? Y para fortalecer la infancia antes de que entremos en problemas. Pero luego hay siempre una segunda etapa en la adolescencia donde siempre se puede trabajar con adolescentes y quizás acá ahí vamos a estar hablando más tarde de algunas intervenciones que son las que parecen funcionar mejor. El primer elemento, yo creo que usted ya lo mencionó, señora Lourdes, es el trabajo con las familias, pero créame que en muchos países todavía el sistema judicial y la protección de la infancia piensan que no es importante trabajar a fondo con las familias. Pero ahora, veamos cuáles son los programas que tienden a funcionar mejor. En la mayor parte de casos son programas que fomentan, que promueven la parentalidad positiva, pero en momentos realmente precoces, cuando un joven comienza a salir un poco de su camino. Eso parece funcionar bien. Pero a condición que haya una detección precoz de esos casos. Yo sé que usted mencionó que algunos casos ya están bajo medidas de protección de la infancia. Creo que lo que nos cuesta mucho a nivel mundial, diría yo, es la capacidad de ejecutar programas a gran escala, digamos, a nivel comunitario. No sé cuál es la situación actual del Perú, pero lo que le puedo decir de todos los países en los cuales he trabajado es que no existen suficientes trabajadores sociales o expertos en trabajo familiar que alcancen a esas familias al buen momento. Entonces, lo que quiero decir es que los casos nos llegan demasiado tarde y que quizás una de las acciones que se pueden contemplar es cuáles serían los mecanismos de intervención rápida antes que las cosas se vuelvan demasiado difíciles. Pero creo que eso se conecta muy bien con lo que ha dicho Madeleine, que es, al final, en nuestro trabajo es conectar a estos jóvenes adolescentes en situaciones difíciles con sistemas de apoyo social realmente que estén cerca de ellos. Hablaremos mucho del aspecto institucional y todo eso más tarde, pero me parece que este es un elemento que, si me permiten, voy a continuar y voy a responder a esas preguntas y esos comentarios a medida que avanzamos, Roberto. Bueno, entonces aquí vamos a entrar en 4 elementos de evidencia que pueden informar nuestro trabajo, pero no quiero decir que esto sea la panacea y que va a resolver todos los problemas. Estamos hablando de cosas muy complejas. Bueno, lo primero es, muchos de ustedes están familiarizados con mucha investigación que se ha hecho en tantos países, incluso en América Latina, de lo que llamamos, perdón, aquí hay un error, las experiencias adversas de la infancia, ¿no? Esto comenzó en 1995 en Estados Unidos, y no quiero entrar demasiado en la teoría acá, pero esto se ha venido repitiendo en muchos países, y la conclusión ha sido la siguiente. Es que las experiencias difíciles de la infancia no se acaban ahí. La primera cosa que ha sido demostrada de manera muy científica es que esto se va a manifestar a nivel de la salud física a lo largo de toda una vida. ¿Por qué? Porque imagínense un niño en una situación traumática o una situación de angustia durante 4 o 5 años de su vida. Este tipo de niños, la organización de su propio cerebro, sus emociones,
su comportamiento es como un sistema de alerta que es permanente. Imagínense ustedes como un detector de humo, ¿ah? Un detector de humo que está dentro de la cabeza de cada uno de nosotros. Y ese detector de humo que nos protege contra cualquier peligro permanece activado de manera permanente en los niños que han sufrido experiencias adversas durante su infancia. Y se traduce en problemas cardíacos, en un sistema inmunológico muchísimo más débil, en obesidad, en problemas de aprendizaje, en adicción a las drogas, etc. Hay que ir con mucho cuidado en este tema. No quiero ser muy determinista, pero eso demuestra de manera muy clara que en realidad los niños, ningún niño en el mundo se olvida de una experiencia traumática o difícil y desaparece. Por el contrario, se toma muchos años antes de manifestarse y de resolverse incluso. Ahora, acá estoy mostrando, es un trabajo muy superficial que estoy presentando acá, pero se han hecho escalas a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero también bastantes países europeos, es cierto, de cómo se mide las experiencias adversas. Entonces depende del país. Lo que tienen ustedes a su izquierda es como una especie de cuestionario que muestra cuáles son ese tipo de situaciones que pueden afectar a la infancia. Por ejemplo, la pérdida de uno de los padres, el hecho de que uno de los padres padezca de enfermedad mental, de adicción, alcoholismo y cosas así. Al mismo tiempo, el hecho que uno de los padres haya estado en la cárcel, en detención, y así. Entonces, esto es como nos ayuda a hacer como una escala de los riesgos a los cuales se puede confrontar un niño en cualquier momento de su infancia. Entonces, si hablamos de manera un poquito más práctica, ¿qué significa para nosotros? Es que en toda situación habrá elementos, factores de riesgo y de protección. En el trabajo social, el trabajo de psicólogos, etcétera. Muchas veces nos hemos concentrado demasiado en los elementos de riesgo, en los síntomas, pero muy poco qué existe en la vida de esos chicos y chicas que podrían ser elementos de protección. Ejemplos. Yo he visto con mis propios ojos que a veces quizás el entorno familiar era muy tóxico y muy difícil, pero de repente el abuelo, la abuela, un tío, una tía podían proveer un entorno muchísimo más protector para estos niños y niñas. Ahora, ¿qué les parece? Voy a tratar de volver acá a la pregunta de la señora Lourdes. ¿Cómo se utilizaría la resiliencia para adolescentes? Algunas pistas, y desgraciadamente no podemos ir en profundidad esta vez, pero la primera, volvemos a lo que estábamos hablando, es fortalecer la familia. Hay situaciones en las cuales la familia es demasiado disfuncional, es una realidad. Yo creo que ustedes conocen mucho mejor que yo esas situaciones en las cuales una familia es el origen de los problemas de un menor que está en el sistema de justicia, a pesar de muchos intentos de resolver el problema. Pero para también un buen porcentaje de casos, el hecho de tener un trabajador social, un psicólogo que dé un seguimiento individual a esa familia, se fortalezca el apego positivo, puede ser un elemento de resiliencia. Pero no quisiera presentarles esto como un trabajo muy fácil, por lo contrario. Esto requiere muchos recursos del gobierno, de la sociedad civil, de las comunidades para que realmente esto exista. Segundo, es que nos damos cuenta que muchos menores que están en el sistema de justicia carecen de conexiones sociales, no forman parte de una red comunitaria de familiares que les apoyen. Y este es un elemento que también los trabajadores sociales y psicólogos pueden elaborar. Un otro elemento de resiliencia que se ha venido experimentando en muchos países es las competencias de aprendizaje social y emocional. Y acá hay muchas diferencias de género, los varones y las niñas no funcionan de la misma manera, tienen patrones de comportamiento muy distintos. Pero lo que quiero decir acá es que hay ciertos elementos de aprendizaje social que son muy básicos. Por ejemplo,
Nos hemos dado cuenta en muchos estudios que, por ejemplo, menores que han cometido infracciones simplemente no se dan cuenta de sus propios sentimientos, no logran darse cuenta del daño que hacen a otros. Y este es un trabajo que ha funcionado bastante bien con grupos de jóvenes en el sistema de justicia, es enseñarles, aprenderles juntos, no de manera teórica, pero de manera muy experiencial, cómo se pueden reconocer sus propios sentimientos y reconocer los sentimientos de otras personas. El apoyo concreto a los padres, ya lo mencionamos, y las habilidades parentales de crianza, fortalecimiento de la familia. Entonces, esas son algunas de las posibles soluciones. Yo sé que habrá mucho que discutir acá. Roberto, quisiera cubrir la segunda parte y luego nos detenemos por unos minutos para que no sea muy pesado, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Ok, bueno, este es el segundo elemento de evidencia, ¿no? Y creo que Madeleine hizo referencia a ello. Esto nos parece como de los elementos de práctica y de ciencia más interesantes de los últimos 15, 20 años, y realmente es relativamente reciente. Hemos vivido años, yo no sé cuántas décadas, bajo el determinismo psicológico que pensaba, lo que pasa en la primera infancia, eso ya se queda y nunca desaparece. Y se ha demostrado que no es cierto. Entonces, ahora nosotros vemos la adolescencia como una segunda ventana de oportunidad donde las cosas pueden cambiar, pero no quisiera ser tan simplista, hay complejidades. Lo primero es que, bueno, el cerebro de adolescente es muy plástico, sigue madurando y también hay algunos problemas que pueden surgir acá. Quiero subrayar dos cosas importantes. El primero es que lo que se observa es que muchos adolescentes durante su infancia parecían muy normales. ¿Ah? Su comportamiento, su personalidad no dejaba presagiar ningún problema. Pero lo que se ha venido demostrando con el tiempo a través de muchos estudios es que en realidad esa normalidad es muy frágil, sobre todo en la adolescencia, y puede ser desmantelado fácilmente por drogas o experiencias fuertes o trágicas. Esto les va a parecer obvio, pero en realidad lo que sucede es que han habido muchos estudios comparativos. El momento en el cual un joven o una joven comienza a consumir drogas, no es lo mismo si es un joven de 14 años o un joven de 25, porque el cerebro no está todavía preparado para absorber emociones fuertes. Entonces, lo importante acá es de reconocer que esa normalidad puede ser desmantelada de manera muy rápida, e incluso adolescentes de los cuales ni nos esperábamos que hubiera problemas, finalmente surgieron muchísimos. Al mismo tiempo, un segundo elemento acá importante para nuestro trabajo es el sentido de la identidad. No hay nada más importante para un adolescente que construir ese sentido de pertenecer a un grupo, pertenecer a una tribu, como se dice en lenguaje muy popular. Y acá tenemos ejemplos impresionantes y extremos a nivel mundial. Yo vengo de una región muy violenta, vengo de El Salvador, y ustedes habrán escuchado hablar de las pandillas, o lo que llamamos maras en América Central. Y uno de los elementos que conducen al pandillaje ha sido demostrado que en realidad ellos buscan como una nueva familia, como una nueva pertenencia. Cuando sus padres han inmigrado hacia los Estados Unidos o se sienten solos, la pandilla cree ese sentido de pertenencia y es muy agudo durante la adolescencia. En situaciones de guerra extrema en las cuales he trabajado, lo que sucede es que a veces se acusa a jóvenes de pertenecer a grupos terroristas o de extremismo violento, y más que la ideología, las investigaciones que ha hecho las Naciones Unidas han demostrado que en realidad se debe más a jóvenes que buscan construirse una identidad. Ahora, algunas implicaciones para nuestro trabajo, ¿no? Y espero que estoy respondiendo parcialmente a sus
preguntas muy pertinentes, señora Lourdes. Lo primero es que tendríamos que pensar un poquito más sobre nuestras prácticas educativas. Lo que se conoce hasta ahora es que lo que ayuda a muchos adolescentes es aprender el autocontrol. Parece algo como muy banal, muy superficial, pero por el hecho mismo de la poca madurez de su cerebro y de su personalidad, esta impulsividad es muy normal en la adolescencia. Y lo que hemos venido fallando muchas veces es que no hay programas para acompañar a jóvenes en situaciones difíciles para que comprendan un poquito más la conciencia de sí mismo y una empatía razonada. Al mismo tiempo, hablaba hace un momento de las habilidades no cognitivas, las competencias para la vida. Lo que sí quisiera sugerir acá es que he visto en muchos países que las competencias para la vida, por ejemplo, comunicarse, trabajar en equipo, preocuparse por otros y todas estas cosas, espero que que sean familiares con el término competencias para la vida, si no lo podemos explicar en más detalle, pero muchas veces se vuelve como un material académico y en realidad es una pedagogía o un modo de intervención social. ¿Puede explicar un poco más si hay preguntas sobre el tema? Y al mismo tiempo, la tercera implicación para nuestro trabajo, no quisiera ser muy provocador, pero lo que hemos aprendido de manera muy dura es que en realidad los adolescentes en el sistema de justicia no nos tienen confianza. Ellos no creen en nuestro sistema en la mayor parte de casos y mientras esa confianza en el sistema judicial, en el trabajo social, en el apoyo que reciben no existe, entonces los elementos de resiliencia de los que estamos hablando no pueden florecer. Bueno, creo que esta segunda parte ha sido un poquito pesadita. Espero que podamos conversar ahora un poco. Así que, Roberto, si manejamos un poquito por acá el diálogo con los participantes, por favor. Muy bien, gracias, Javier. Entonces, qué interesante ponencia, sobre todo desde una mirada criminológica, ¿no? Oiga, Carlos, yo debo confesarle que soy ignorante en neurociencia, en neuropsiquiatría, pero premunida como sí soy de las críticas a la antropología criminal y a los remanentes tradicionalistas de explicación del comportamiento desviado desde matrices biológicas, yo quisiera que le dé un poco más de vuelta, en realidad nos ilustre a esta suerte del desarrollo cerebral, de la plasticidad del cerebro y sus efectos en el comportamiento adolescente. Esa sería una primera pregunta, más creo de ignorancia mía que de los psicólogos que nos acompañan. Pero la que más me interesa, le confieso, tiene relación con lo último que usted ha dicho, que es esto de que las habilidades para la vida, algo así como la competencia para la vida, no es una técnica, ¿no? Sino es una pedagogía. Y siendo pedagogía es un aprendizaje. Esto es como, discúlpenme la comparación tan ruda, como las técnicas de litigación oral para los procesalistas, ¿no? Hay que dominarlas, pues hay que saberlas, no basta saberlas en teoría, hay que usarlas. Y esto sí me parece vital para los educadores, ¿no? Porque a veces en el acto mismo de educar, esa relación maestro-educando, o se asume jerárquicamente, o se asume que el educado tiene limitaciones para aprender, a la vieja idea del positivismo que pensaba que las gentes de las clases desposeídas no tienen pues mucha capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo sí le pediría, Carlos, si podría darle un poco más de vuelta a este modo de intervención social que principalmente es educativo, ¿no? O sea, quien le habla dirige el órgano de tratamiento juvenil cerrado y abierto en el Perú. Y justamente estamos en la línea de mejor educar o de mejor educarnos los educadores, ¿no? Porque esta relación, para que no sea de arriba abajo, tiene que tener contenidos, ¿no? Y por ahí un poco iba la pregunta en su experiencia. ¿Hay algunas experiencias de éxito, de aplicación de estos mecanismos de educación para la vida? Muchas gracias. Sí, quería
reforzar algo que Javier dijo sobre la cuestión de las pandillas, ¿no? No sé, porque si no encuentran un entorno que les da identidad, digamos, en su familia o en su barrio o en su colegio, qué sé yo, lo que acá se decía que la identidad que da una pandilla es una identidad, es una monoidentidad, es decir, toda la vida está centrada en la pandilla y no, como que no existe vida o sentido fuera de ella. Mientras que en una familia, como que el joven puede tener su identidad familiar, pero también va a la escuela, también está en un grupo de danza folclórica, pertenece a un grupo de fútbol, etc. Las identidades no son más, no podrían ser más ricas, digamos, en un entorno que no es de pandilla. No sé, pregunto. Hemos recibido desde la psicología clásica, la teoría, digamos, todo un andamiaje o todo un conocimiento sobre las características del ciclo vital, digamos, de la persona, ¿no? Entonces, la primera cosa que lanzaste al comienzo era, digamos, hay cambios y hay respuestas al cambio en cualquier parte de la vida. Esto me quedó claro y es interesante saberlo también. Pero esta parte de la inconsciencia, los jóvenes no son conscientes de lo que hacen y por lo tanto hay que trabajar el tema de los sentimientos y los sentimientos del otro, ¿no? Entonces, claro, una pista podría ser lo educativo, otra pista podría ser todas estas prácticas de la modificación de conductas, digamos, dentro de la escuela, los centros, etcétera, ¿no? Ahí desde la experiencia, ¿cuáles son aquellos acercamientos que nos pudieran ayudar a trabajar esto de las emociones, los sentimientos, que quizá por ahí no hemos entrado, no hemos explorado a trabajar con los jóvenes, ¿no? Queríamos un comportamiento de cambio desde ellos, ¿no? Y quizá lo que se ha mostrado son aspectos más cuantitativos de cambio, ¿no? El joven tiene acceso a ciertas prácticas, ya dejó otras, no lo sé, si por ahí podría ir alguna respuesta. Bueno, vamos a tratar de responder, pero realmente quiero ser bastante modesto en lo que puedo contribuir. Hay muchos temas que ustedes que han discutido que me parece necesita otro tipo de expertos en esta conversación, pero tratemos de responder algunas de las preguntas. Voy a comenzar del último hasta el primero. Entonces, Roberto, sobre la cuestión de las emociones, hay acá dos cosas muy importantes y espero que no provoque o que choque a nadie por acá, pero la primera cosa quizás más importante que podemos hacer a nivel social, comunitario, intervenciones educativas, sociales, pero también dentro de la acción de justicia, es cuáles serían acciones preventivas que nos enseñen a ser hombres de manera diferente. Cuando digo hombres es en el sentido de el género que se nos da, de mucha manera cómo se nos educa a ser hombres. Muchos países han venido experimentando tanto en la parentalidad positiva, apoyar a los padres, cómo educar a sus hijos varones de manera distinta. Y al mismo tiempo con adolescentes, han habido experiencias fabulosas y quisiera compartirlas después de este seminario, en las cuales se ha venido trabajando con adolescentes hombres, porque históricamente, hay diferencias individuales siempre, pero históricamente los hombres hemos sido educados de una manera que no nos podemos conectar con nuestros propios sentimientos. No solamente es una cuestión hormonal en la violencia masculina, claro que hay un elemento biológico que existe, pero cuando se analiza mucho la violencia doméstica y el crimen, lo que se ha descubierto es que los patrones de enseñanza, de crianza que han conducido a muchos jóvenes a desconectarse de sus propios sentimientos, es uno de los factores de contrarresiliencia, si me permiten utilizar el término,
porque no logran ver más allá de lo que están haciendo y no logran reconocer ni sus sentimientos ni los sentimientos de otros. Entonces hay un aspecto de género que vale la pena abordarlo, tanto desde la perspectiva de la parentalidad, pero también talleres de trabajo con jóvenes. Eso ha existido en muchos países y lo podemos compartir con ustedes. Ese sería un primer elemento de respuesta. Bruno, en lo que tú dices de la identidad, absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que en psicología siempre decimos que la identidad puede ser únicamente múltiple, ¿no? Esa es la manera más saludable de existir. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en una monoidentidad, es el fanatismo, es la violencia, el extremismo. Y en realidad, cuando uno habla de identidades múltiples, no es que uno se vuelva loco o sea esquizofrénico, para nada. Pertenecemos a distintas esferas de la comunidad, social, etc. Sorprendentemente, antes no creía mucho en el valor del deporte. Francamente, yo decía, eso son tonterías. Pero en realidad, cuando nos damos cuenta que muchos adolescentes en particular no tienen muchos espacios seguros de socialización como el deporte, actividades comunitarias, etc. Ha habido muchas experiencias que nos muestran que la mejor manera de fomentar resiliencia en ciertos jóvenes con dificultad es darles la oportunidad de ayudar a otros, ¿no? Parece como muy sencillo y hasta muy religioso, pero la realidad es que funciona, porque cuando una persona logra dar a otros, tiene un aspecto bastante curativo. Entonces, creo que lo que nos hace falta ahora en nuestras sociedades es esos espacios donde los jóvenes pueden socializarse de manera mucho más segura, que no sea una pandilla o un grupo violento. Pero podemos seguir en esa conversación. En torno a la pregunta de Rosa sobre los elementos del desarrollo cerebral, si no les molesta, podré compartir un par de artículos interesantes sobre este tema, pero quisiera concentrarme sobre algo muy, muy específico. Más allá que de la infraestructura o la anatomía del cerebro, acá voy a tener que simplificar, Rosa, así que discúlpeme un poco por falta de tiempo. Pero hay dos cosas que uno tiene que comprender acá. El cerebro no solamente es la base neuronal y la base biológica. En realidad hay dos sistemas que compiten y uno es un sistema, las hormonas de estrés que llamamos. Entonces acá tiene usted, por ejemplo, el cortisol o tiene también la adrenalina, ¿no? Y los especialistas del tema nos han venido diciendo que gracias a Dios que tenemos adrenalina y cortisol. ¿Por qué? Porque cuando estamos en situaciones de peligro, imagínese usted está cruzando una calle y bueno, viene un autobús y viene una combi y lo van a atropellar. Usted necesita esas hormonas que lo protejan de no morir, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida, estas hormonas son muy determinantes para el funcionamiento cerebral. Y el problema se vuelve cuando utilizamos demasiado las hormonas del estrés tóxico. El estrés, hay estrés que es muy bueno, que nos ayuda a sobrevivir, a adaptarnos, pero estas dos hormonas en particular, bueno, hay otras también que funcionan en el mismo sistema, son como veneno que entra en nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo, nuestra personalidad. Pero luego existe otro circuito hormonal, si puedo decir, el término no es el que se utiliza a nivel científico, pero son las hormonas del apego, del amor, y se llama la oxitocina. Por ejemplo, y eso se ha medido de manera muy, muy contundente. Cuando, por ejemplo, un niño ha sido golpeado violentamente por su padre, entonces, todas estas hormonas es como una tormenta química dentro del cuerpo, del cerebro y luego del cuerpo, que se vuelve muy tóxico. Entonces, es como la activación del cortisol y la adrenalina. Imagínese usted misma como en un cóctel tóxico dentro de su corazón que la va a volver loca, ¿no? Si dura demasiado. Entonces, esa es una cosa. Pero luego viene
la mamá o una tía o una hermana y consuelan a este niño. Entonces, eso genera a gran nivel esta hormona que llamamos la oxitocina. Bueno, esta es la base biológica, pero lo que quiero decir es que no es un determinismo biológico. Al final, el determinante más importante son las relaciones humanas positivas o negativas que tenemos alrededor de nosotros. Le va a parecer muy simplista, pero toda la ciencia le muestra que la fuente más importante de resiliencia que tenemos como seres humanos son las relaciones positivas que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Cuando niños, ese profesor que nos quería, que nos enseñó tanto, este vecino, esa tía, el abuelo, y creo que en la acción social para la justicia, creo que nuestro trabajo no tiene que ser tanto un trabajo de terapeuta del individuo, como un trabajo de terapeutas del tejido social alrededor de ese niño. Espero que no sea tan simplista. Acá, señora Rosa, es mucho más complejo que eso. Y luego, para las competencias para la vida, esto ha sido un tema que ha venido creciendo internacionalmente. Y viene de qué? Viene de la primera infancia, pero luego se ha trasladado a la adolescencia. ¿Y en qué consiste? Hay un mínimo de competencias que necesitamos para vivir de manera saludable y positiva en la sociedad. Por ejemplo, una de esas competencias es la habilidad de trabajar en grupo. Y créame que nuestras escuelas muchas veces no enseñan mucha matemática y literatura y ciencia, pero al final lo que nos ayuda en la vida es la capacidad, cuando trabajamos nosotros, incluso adultos, es el trabajo en equipo. Segundo, es esa inteligencia emocional, si lo decimos de manera mucho más popular. ¿Cómo yo puedo sentir los sentimientos de otros? ¿Cómo yo puedo sentir mis propios sentimientos? Y así hay una variedad de competencias. Desgraciadamente, como decía hace unos momentos, en las escuelas muchas veces se enseña de manera muy teórica. Y incluso, digamos, cuando se hacen capacitaciones como esta, bueno, nos quedamos muy teóricos, pero como que no logramos encargarnos de las partes no cognitivas. Espero que parcialmente conteste a su pregunta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la salud mental. Y quiero desmitificar un poco lo que significa, qué es lo que puede funcionar mejor. ¿Por qué digo esto? Es porque creo que un gran aliado de los sistemas de justicia es trabajar desde la perspectiva de la salud mental. Cuando uno dice salud mental, no se trata de que uno esté enfermo o no. La salud mental es más allá, es el bienestar de una persona a nivel social, a nivel de los intercambios, de las interacciones con otras personas. Entonces, lo que quisiera comenzar de la manera siguiente. Yo no veo la salud mental como el terreno predilecto de psiquiatras y psicólogos. Francamente, el abordaje psiquiátrico y psicológico es muy bueno para situaciones mucho más graves, a nivel terciario, como se dice en el sistema de salud pública, ¿no? Es cuando ya la situación es un poco más complicada. Sin embargo, ¿dónde se promueve la salud mental? Y yo les podría dar millones de ejemplos probados con evidencia científica. La salud mental, van a ver, me estoy repitiendo bastante y discúlpenme, pero es para mostrar que hay distintas formas de entrada a este tema. La primera forma de salud mental viene de nuestra relación con nuestro entorno familiar. Ya lo veníamos diciendo. Luego las comunidades, el entorno propicio en la sociedad. Para muchos niños y jóvenes, su elemento principal de salud mental, yo he visto países en el sur de Asia donde el elemento motor de la salud de adolescentes jóvenes, adolescentes chicas y chicos, ha sido, por ejemplo, participar en grupo de danza folclórica.
para otras ha sido el deporte, etcétera. Entonces estamos hablando de esos distintos niveles de salud mental y en realidad un aspecto importante es que nunca ningún país que yo conozca hasta ahora, ni en Europa, ni en los países nórdicos, yo no conozco prácticamente ningún país en el mundo que tenga un número suficiente de psiquiatras y psicólogos para recibir miles o millones de pacientes. Entonces, ¿qué nos queda como solución? ¿Qué nos queda como solución? La primera es que, francamente, yo he visto muchas escuelas en las cuales los profesores, los trabajadores sociales de las escuelas, cuando están formados y equipados con elementos de salud mental, existe metodologías de trabajo a nivel mundial que llamamos las primeros auxilios psicológicos. Y usted no necesita hacer una capacitación completa de psicología o de psiquiatría, simplemente saber cómo uno puede ayudar a un niño o a una niña en una situación difícil con ciertos instrumentos básicos de apoyo. Entonces, las escuelas son un elemento de salud mental gigantesco. Pienso también que los trabajadores sociales, con un conocimiento mínimo en este tema, pueden utilizar elementos de resiliencia en reconociendo cómo se puede reconstruir el tejido social alrededor de un niño. Yo sé que esto, en teoría, es bien fácil. Yo no sé si hay trabajadores sociales en este seminario, pero lo que me dicen los trabajadores sociales, señor, usted es un idealista, esto no es tan fácil. Y lo acepto, no es muy sencillo. Entonces, ahí es como vemos la salud mental de manera muy básica. Y por favor, perdónenme porque estoy tomando muchos atajos y simplificando de manera que podamos tener un buen diálogo. ¿Cuáles, desde una perspectiva de salud mental, cuáles son los elementos de resiliencia? ¿Cuáles son los elementos de resiliencia a los cuales podemos acudir? El primer elemento de resiliencia es el sentido de agencia. No sé si tenemos otro término en castellano que sea mucho mejor, o no lo llamaría protagonismo, pero el sentido de agencia, ¿qué significa? Cuando uno está en una situación difícil, de estrés, de angustia traumática. Recuerden todos ustedes cuando estábamos con los encierros del confinamiento del COVID. Y perdimos como control de nuestras propias vidas. No sé cuál fue su experiencia allá en Perú, pero creo que fue tan difícil como para mí acá en Jordania y en otros países. Muy traumático. Durante 3 meses no podíamos salir, fue muy duro. Entonces, ahí uno pierde el sentido de agencia, de control de su propia vida. Cuando se trabaja con trauma, angustia de niños, sobre todo aquellos que están en el sistema de protección a la infancia o la justicia juvenil, un primer elemento de resiliencia es darles elementos de control de sus propias vidas, y muchas veces eso no existe. Uno tiene la impresión que ellos quieren libertad completa, pero en realidad no controlan las cosas que son más importantes para ellos. Ese es el primer elemento de resiliencia que se puede sugerir acá. El segundo elemento de resiliencia desde el punto de vista de la salud mental es desde el momento en que un ser humano se desconecta de darse cuenta de sus propios sentimientos y emociones, hay algo que comienza a funcionar pero muy mal en su cerebro. Y aquí es el segundo elemento de resiliencia. El tercero es ayudar a otros. Parece muy ridículo lo que estoy diciendo. Para alguno de ustedes me imagino que les va a parecer que nos está diciendo este señor. Pero como dije hace unos minutos, no hay mejor cura para un adolescente en dificultad que darle los instrumentos para ayudar a otros. Este es otro elemento de resiliencia. Y el cuarto elemento de resiliencia es que el ser humano, de manera muy natural, obtiene mucha gratificación de aprender cosas y poder utilizarlas. Cuando no se da esa oportunidad de aprender algo significativo, algo útil, como que se rompe la cadena de resiliencia al mismo tiempo. Entonces ese sería otro elemento acá.
Acá quiero pasar muchísimo más rápido, son los niveles de intervención. Bueno, cuando hablamos acá del nivel 4, eso serían los psiquiatras y los psicólogos, pero creo que a nivel de la justicia y de la protección de la infancia, nuestro trabajo debería de concentrarse en los niveles 2 y 3, pero vamos a pasar a más rápido. Luego aquí, Roberto, si me permites, terminamos toda esta parte y luego abrimos el diálogo. Súper. Seguimos. Bueno, vamos acá con los elementos de institucionalización y privación de la libertad. Yo sé que esto puede ser un poquito polémico, pero es mi trabajo que, bueno, demostrarlo y compartirlo con ustedes. Hemos venido, muchos científicos, trabajadores sociales, han venido analizando el impacto de la institucionalización, pero también en gran medida se aplica también a la privación de libertad. Han habido estudios, por ejemplo, yo les recomendaría que lean The Lancet Commission, como se llama, es una colección de investigaciones sobre el impacto de la institucionalización en niños y adolescentes. Hay que decir acá que entre más pequeño es un niño, entre más joven es un niño, más fuerte va a ser el impacto de vivir en un entorno institucional. Por muy buena que sea la institución, lo que se ha venido observando es que hay un retraso sustancial en el desarrollo físico, motor, intelectual y afectivo. Se han venido observando, aquí insisto, en los más jóvenes, atrofias cerebrales que son reversibles, pero ojo acá porque han habido ciertas conclusiones demasiado precipitadas y hay que evitar cualquier determinismo. Se conoce que en medios cerrados hay mayor exposición a la violencia física, sexual y emocional. A veces se tardan 30, 40 años para salir a la luz del día. Espero que ustedes se den cuenta de lo que está pasando en tantos países alrededor del mundo. En España esto se ha vuelto algo muy importante, pero más en el entorno de escuelas, pero lo mismo se aplica a entornos institucionales. También la dificultad de relacionarse con otros. Esto es lo opuesto de lo que llamamos las competencias de vida. Cuando un joven o una joven está durante demasiado tiempo en un entorno institucional, estas capacidades de vida se pierden y yo llamaría eso una contrarresiliencia. Luego, el uso de los recursos públicos no nos parece que sea lo más adecuado. Por ejemplo, yo no sé la situación del Perú y discúlpenme porque soy ignorante de la situación de las instituciones en el Perú. Pero yo he trabajado en países donde el costo por año de un adolescente en medio cerrado, digamos, podría pasar de $2.500 a $15.000 por año. En los Estados Unidos, esto oscila los medios de detención cerrada y permanente. El costo de un joven en detención puede variar entre $40 a $70.000 por año, ¿no? Espero no confundirme acá, pero en realidad el impacto económico para el gobierno de mantener a un joven en institución es bastante fuerte. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no se gasta esa plata en digamos, tener más apoyo en el trabajo social, la visita de la familia, apoyo a la familia? Entonces hay un problema acá de fondo sobre la política pública. Implicaciones para nuestro trabajo es que tenemos que pensar juntos en qué puede existir más allá de las instituciones cerradas o centros. Y al final, ¿de qué manera nos concentramos en la familia? Creo que algunos de ustedes subrayaron ese tema. Para mí, lo más se trabaja con la familia. Yo sé que es difícil ese cambio, pero es indispensable. Luego, voy a ir un poco más rápido, preparar elementos para la transición. Algo que nos preocupa muchísimo. No sé cómo será en el Perú, pero en mi trabajo nos preocupa mucho, sobre todo los jóvenes que llegan a los 18 años, y para los cuales no hemos preparado esa transición de salida hacia la edad adulta. Y ahí es donde entra nuevamente en un círculo vicioso de crimen, drogas, etcétera, en muchos casos. Ahora, voy a terminar, esta es mi última diapositiva, pero quisiera terminar acá
yo soy un gran creyente en el poder de la resiliencia, pero no quisiera mentirles. No quisiera mentirles en lo que yo observo, en lo que yo leo, en la evidencia que observamos y analizamos. A veces se utiliza la resiliencia de una muy mala manera. ¿Por qué? Porque es como que le pidiéramos a los niños, a las niñas, a los jóvenes, de cargar el peso de lo que no hemos podido resolver para ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, como ustedes saben, actualmente trabajo en el Medio Oriente, cubrimos países muy ricos en el Golfo, pero también cubrimos países que están en una guerra atroz como Siria, Yemen, Libia, Palestina. Y muchas veces me duele mucho cuando yo escucho gente decir en un campo de refugiados diciendo, pero esta chica es realmente muy resiliente. Pero cuando uno se da cuenta que esta chica ha vivido 10 años en un campo de refugiados sin ir a la escuela, bueno, quizás sea resiliente, pero hay algo ahí que falta en términos del compromiso colectivo en nuestro deber de protección de la infancia. También he escuchado situaciones en las cuales han habido chicos y chicos bajo las bombas y explosiones y se dice, son muy resilientes, pero en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es que muchas veces la resiliencia da de golpe con barreras estructurales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, muchos autores y científicos y protagonistas, digamos, sociales afroamericanos se han venido quejando que no quieren escuchar más de la resiliencia. ¿Por qué? Porque la vida de discriminación que les ha tocado no es una cuestión de resiliencia, es una cuestión de injusticia. Entonces, acá mi llamamiento sería bueno, muy bien la resiliencia, pero por favor, resiliencia para mí es la última línea de defensa. Como en el fútbol, si su primera línea de defensa está en el mal lugar, es un gran problema, ¿no es cierto? Entonces, para la infancia es lo mismo. La resiliencia, espero no crear mucha controversia en este tema, mucha polémica, pero la resiliencia tiene que ser utilizada por todos nosotros como el último recurso. Y el primer recurso es aquel de apoyar a las familias, de reducir las vulnerabilidades sociales y así. Luego, muy peligroso es que ustedes, y esto viene de nuestros mismos circuitos neuronales, el ser humano tiene una gran capacidad a generar lo que llamamos la autonomía funcional. Yo recuerdo ver, bueno, hace 25 años en Arequipa, niños en situaciones de la calle, que en realidad estaban en una situación, como en una lógica de sobrevivencia permanente, ¿no? Comer, robar, vivir. En ese término, mucha gente decía en ese momento, ves cómo son resilientes, ¿no? Probablemente, pero no hay que dejarse engañar por esa autonomía funcional que en realidad nos representa la experiencia y el dolor que un ser humano puede estar viviendo y que se va a manifestar a través de toda su vida y, bueno, con grandes implicaciones para nuestro trabajo. Bueno, me detengo ahí, Roberto y colegas, he hablado muchísimo y espero que ahora podamos conversar un poquito. Muy bien, Javier, muchas gracias por esta exposición. Vamos a ver si es que hay algunas reacciones. Creo que es interesante varios temas. Uno de los primeros temas, esta pista grande que tenemos en relación al trabajo con familias. Creo que sí, una cuestión política tiene que ver con esta demanda de las familias en sus propias necesidades y con la respuesta frente a las limitaciones, frente a los recursos, ¿no? Creo que esto es muy importante. La familia tiene, digamos, poco acercamiento entre las políticas de los jóvenes en conflicto con la ley por este tema en los recursos y los temas geográficos, ¿no? En el Perú se tiene 10 centros juveniles dentro de los 24 departamentos que hay en el Perú, ¿no? Entonces, creo que es importante ver esto, la cuestión geográfica de no acceso, digamos, a un trabajo. Y la otra que tú has mencionado me parece interesante, cómo podemos entrar en una moda de la resiliencia
pero al mismo tiempo entrar en este riesgo de la mitificación, ¿no? De lo mítico que puede ser la resiliencia. Y creo que es importante esto que has mencionado, hay que desmistificar, digamos, todo este proceso que nos lleva muchas veces a tener una concepción errónea, ¿no? No sé, ahí, estimados participantes, ¿qué dicen ustedes? ¿Algunas reacciones? Bruno, adelante, por favor. Sí, tenía, bueno, más que pregunta, es un comentario sobre la resiliencia y quién puede ser el que ayuda al joven o a la joven a ser resiliente, ¿no? Javier, tú hablaste de, bueno, el abuelo, el tío, el profesor, el educador, etcétera. Pero yo me pregunto un poco, cuando tú planteaste que tenemos que ser terapeutas del tejido social, ¿no? Me parece una idea muy interesante. Pero ¿con qué autoridad una institución puede meterse en este rol, ¿no? Pienso en dos ejemplos concretos. Ahora pasó un poco de moda, creo, pero hace un par de años aquí eran las escuelas de padres, ¿no? Entonces obligaban a los papás de los niños que estaban en el colegio a ir a las charlas, supuestamente, bueno, para ayudar a educar a sus hijos, pero eso también funcionaba en colegios o en escuelas que eran muy disfuncionales, ¿no? Donde había corrupción, donde no había disciplina, donde había, bueno, un montón de situaciones. Entonces, yo me pregunto con qué autoridad esta escuela organiza una escuela de padres para padres que, francamente, si la institución misma no tiene autoridad para hacer lo mismo. Y otro ejemplo es en la universidad, una universidad donde enseñé, donde cada semestre teníamos que ser tutores de un salón. Y supuestamente los chicos tenían que venir donde nosotros o nosotros tenemos que ir hacia ellos para resolver sus problemas. Pero ¿con qué confianza los chicos van a acercarse a un docente que cambia cada 6 meses o cada semestre? Entonces, esta cuestión de las instituciones, ¿cómo pueden tener estructuras de apoyo a la resiliencia si la misma institución tal vez no tiene, en los ojos del niño, por lo menos, o de la joven, que no tenga mucha autoridad, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo está, Acá Milagros? Adelante, lo fabuloso de la pandemia, lo resaltable ahora es que podemos estar conversando con Carlos desde Jordania y nosotros aquí en Perú y en cualquier parte, y yo en mi camita todavía en reposo, ¿no? Una primera cosa, primero lo que nos decía la señora Mavila, que estaba preocupada y preguntando sobre el tema de la oxitocina, el cortisol. Durante la pandemia, preocupada por este tema, empecé a seguir a la psiquiatra Marian Rojas Estapé, psiquiatra, y ella habla mucho del tema y tiene muchos libros por si le interesa. Otro punto también que les quiero compartir, dos prácticas que hacemos en la línea de justicia juvenil aquí en Trujillo, Perú. Y es esto de que cuando iban los chicos a sus entrevistas, hacíamos que pasen por su dosis de oxitocina, le decíamos, ¿no? Y les dábamos un abrazo, un beso, y compartíamos un rato con ellos. Y entonces, al principio fue porque escuché lo de la oxitocina y les dije al psicólogo que me explique. Le digo, Julio César, ¿qué es eso de la oxitocina? Por favor, explícame. Y me explicó, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué te parece si empezamos a hacer la dosis de oxitocina para nuestros chicos? Y empezamos a hacer, y fue una cosa bonita, ¿no? Porque entre todos los del equipo y los fiscales, bueno, no todos se convencen de quererlo hacer, porque también, como siempre he dicho, es mucho parte personal, ¿no? Entonces, una dijo, no, yo no entro. Bueno, los que quisieron entrar, entramos, y lo hacíamos, y de verdad servía mucho, ¿no? O sea, se veía que favorecía también al cambio. Y otra cosa también que nos decía Carlos era de que los chicos pueden sanar sanándose, ¿no? Y eso lo hemos visto cuando hacíamos las reparaciones indirectas y, por ejemplo, íbamos con los chicos al asilo de ancianos,
al hogar, a los CAR, ¿no? A los centros de atención residencial, y cómo se veían, ¿no? Los chicos que ni siquiera pensaban que su drama era el peor drama del mundo, y sin embargo veían que hay otros chicos que no tienen, que tienen menos que ellos, o que hay un ancianito que desea recibir una caricia, una palabra, una sonrisa de ellos, y eso cómo les cambiaba hasta la expresión de su rostro, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con él que eso ayuda mucho a nuestros adolescentes. Otra cosa que también hemos puesto en práctica desde que me han puesto, como quien dice, a la cabeza de la línea, es poner mucho énfasis en la parte espiritual, porque mucho hablamos acá de la psicología, de la parte social, pero sin embargo dejamos de lado la parte espiritual, perdiendo la vista de que no solamente somos seres físicos, psicológicos y sociales, sino también somos seres espirituales. Y eso nos ha ayudado mucho, al menos ahí en cómo lo estamos haciendo en la línea. Y es porque un día llamó una mamá desesperada porque su hija andaba en drogas, estaba en nuestra línea, ¿no? Siendo beneficiada, pero ya no sabía qué hacer con ella. Entonces me dice la trabajadora social, por favor, doctora, hable con ella, la señora está desesperada. Y empecé a hablar con ella, y hablando del tema espiritual, pues, ¿no? Y le empiezo a hablar de la Virgen María. Ella ni siquiera había escuchado hablar en su vida de la Virgen María, no sabía del rosario. Al final hablamos como 2 horas sobre el tema, y al final le dije, pues, ¿no? Que una madre que se arrodilla nunca va a ver sufrir a su hijo, y que si está agarrada de la mano de María, ella siempre nos va a apoyar. Y cuando me llamó como al mes, me llamó ella, ya no yo, ella me llamó, ¿no? Me dice, doctora, estamos rezando el rosario me dijo, ¿no? Con Nicole, y estamos rezando el rosario y ha cambiado bastante. Y ella misma me ha dicho que empecemos a leer la Biblia, ¿no? O sea, y eso quería decirle a Carlos, que ¿qué piensa él que si también es importante trabajar en nuestra intervención, durante la intervención de nuestros adolescentes, ya sea en medio abierto o en medio cerrado, la parte espiritual? Gracias. Quisiera leer también, Jonathan ha puesto el dedo en la llaga, así que dice en su pregunta, Carlos Javier dice, ¿cómo cree que deberían ser las políticas públicas? Y en síntesis, ¿cómo se debería tratar al joven que está interno en un medio cerrado para evitar que este internamiento sea negativo para él y así fortalecer su resiliencia y al finalizar su internamiento, ello haya sido algo positivo para su vida? Uy, esto es una pregunta de fondo. Entonces está colocando al joven, bueno, el internamiento en relación a la resiliencia, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos y todas. El tema es interesantísimo, pero yo creo que también tenemos que considerar lo siguiente. Desde mi punto de vista como jueza de familia, que resuelvo casos de adolescentes que son responsables de cometer, pues, infracciones a la ley penal, hay que enfocarnos en dos temas importantes. Para la resiliencia de un adolescente necesitamos involucrar a su familia. ¿Qué sucede con estos adolescentes que quieren realmente, ¿no es cierto?, salir adelante y su familia no apoya en ello? ¿No? Tenemos adolescentes que incluso son olvidados por su familia, y a nosotros los jueces, depende de algún juez en la plataforma le ha sucedido, cuando vamos a los centros, nos dicen mamá o papá, es decir, nos identifican como esa persona que ellos necesitan en su vida para poder, se puede decir, salir adelante y seguir en su desarrollo integral. La resiliencia en cuanto a los adolescentes que se encuentran en un centro de resocialización, es importante enfocarla desde el punto de vista pedagógico, porque entre ellos, es verdad, entre ellos sí se apoyan. Muy bien, ellos buscan sentirse útiles e importantes para que otro, ¿no es cierto?, no
uno se puede decir, también logre lo mismo que ellos están logrando. Alguna vez me encontré en la calle, les cuento, con adolescentes infractores que estuvieron en centros. Y a veces, bueno, uno ve tantas caritas, ¿no?, que se olvida, y me pasó que uno de ellos se acercó y me dijo, mamá, ¿cómo estás? ¿No? Yo le quedé mirando, me dijo, soy fulanito de tal. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y me dice, estoy trabajando, pero ya no vivo con mi familia. No vivo con mi familia porque mi familia no entiende que yo tengo una oportunidad. Pero miren qué importante es que los adolescentes vayan acompañados, e incorporar a la familia es fundamental en este rol de que todas y todos tenemos para ayudarlos a que sigan desarrollándose. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Tenemos de Alberto Pablo también en el chat, dice, por supuesto que el poder de ayudar a otros es muy sanador, pues en las reparaciones indirectas que realizamos con los jóvenes de justicia juvenil en zonas o lugares no favorecidas, y el agradecimiento que reciben de las personas a quienes va dirigida la reparación les hace sentir que son útiles y reconocidos por las personas y la comunidad. Algunas ideas, ¿no? Quiero comenzar quizás con el comentario de Alberto. Esto necesita tiempo y es una solución, digamos, multidisciplinaria. No es fácil, hay cuestiones políticas, obstáculos políticos, económicos que nos impiden encontrar soluciones fáciles, ¿no? Y rápidas. Ahora, quiero desviarme un poquito del tema antes de contestarte, Alberto. En UNICEF, cuando comenzamos a ver la situación de COVID y detención de menores en lugares realmente terribles a nivel mundial, se hizo un llamado con muchos países a que liberaran de manera controlada, digamos, a aquellos jóvenes que estaban detenidos, ¿no? Y sucedió algo muy, bueno, que no nos esperábamos, no gracias a UNICEF, gracias a los gobiernos, al aparato, al Poder Judicial, a los jueces, los fiscales, no gracias a nosotros, pero contamos que en 84 países alrededor del mundo se liberaron como 45,000 jóvenes detenidos, ¿no? No sé si eso fue el caso, sucedió en el Perú y fue por razones de salud pública, ¿no? El seguimiento de esos jóvenes que fueron llevados de centros cerrados hacia la comunidad, en algunos países funcionó muy bien porque habían trabajadores sociales que podían dar seguimiento y todo esto. En otros países fue un desastre porque no hubo seguimiento. Pero ahora, Alberto, no respondo 100% a tu pregunta porque se requiere gente mucho más especializada que yo para responderte. Pero COVID nos mostró que hay cambios que son posibles rápidamente y que no sabemos por qué no los habíamos intentado antes. Espero que eso sería algo que pueda suceder. Y en cuanto a cómo se debería tratar a un joven interno, yo francamente no me puedo esconder. De todos los lugares que he visto, países ricos, pobres, con recursos intermedios, para mí que la privación de libertad y la institucionalización no ayuda, francamente. No puedo esconderme de ese hecho, pero no estoy resolviendo el problema, ¿no es cierto? Porque la realidad es que yo he hablado con fiscales de quizás unos 25, 30 países y ellos me dicen, mire señor, si yo estoy de acuerdo con usted, pero es que usted no me está mostrando ninguna solución. Me dice, yo sé que mandar a este chico a este lugar y se va a quedar ahí 3 años, 4 años o lo que sea, no es una solución, pero usted no me está mostrando nada. Y tomo ese reto como algo serio que nosotros como actores en este sector tenemos que resolver, es cuáles serían las capacidades que se necesitan para trabajar de manera diferente. Por ejemplo,
Yo sé que hay experiencias muy interesantes de rehabilitación en la comunidad que funcionan muy bien. En el Perú se deja mencionado algunos de ellos, eso es posible, pero lo que nos cuesta mucho es cómo trabajar a una escala mucho más grande y cómo movilizar los recursos para hacerlo. Lo que he visto hasta ahora, mi conclusión es que el factor más determinante para que esto funcione es que exista un grupo suficientemente fuerte de trabajadores sociales, trabajadores comunitarios que estén asociados al aparato judicial y que hagan este tipo de trabajo más a nivel comunitario. Desgraciadamente, bueno, disculpen, no hablo del Perú porque no sé cuál es la situación actual. Muchas veces la respuesta del Ministerio de Justicia, que se encarga más de la parte administrativa en la mayor parte de los países, porque es independiente, el Poder Judicial es independiente, nos dicen, es que no tenemos recursos, porque todos nuestros recursos van hacia los centros cerrados, ¿no? Entonces hay algo ahí que tiene que cambiar a nivel de la mentalidad, pero francamente yo pienso que hay que prepararse para sistemas de reintegración que van en la comunidad. Y en casos excepcionales, recuerdo en un país hace muchos años que un juez me dijo, mi mejor manera de proteger a este muchacho es en Egipto, hace unos 10 años. Me dice, estoy obligado a ponerlo en un lugar cerrado de detención porque este joven había asesinado a un vecino. Y por la tradición de ese país se sabe que si este chico volvía a su comunidad, lo mataban. Entonces, eso muestra la complejidad del problema que estamos tratando acá. Yo lo que diría es que habría que pensar más en reducir al mínimo posible el número de jóvenes que se encuentran en estos lugares cerrados. Y no sé, yo soy muy pesimista en lo que se puede obtener, incluso con los mejores educadores, trabajadores sociales y psicólogos y directores, que sea en los países nórdicos o en Perú o en El Salvador, mi país natal. Yo nunca he visto resultados probantes, pero bueno, espero equivocarme. Luego, rápidamente acá, en la cuestión de la espiritualidad, bueno, no conozco mucho del tema, pero quizás otros colegas pueden responder mejor, pero es cierto que en los elementos de resiliencia se ha estudiado mucho que la espiritualidad puede ser ese elemento positivo que transforma a una persona. Me imagino a condición que eso sea realmente voluntario y que nazca del individuo. He visto unas experiencias también feas con el uso erróneo de la religión para indoctrinar a jóvenes, sobre todo en la región en la que trabajo, y no funciona. Pero si es una espiritualidad que nace del individuo y se apoya, yo creo que hay colegas que conocen mejor el tema que yo. Luego, me he perdido un poco con algunas de sus observaciones. Bruno, el tema de la autoridad que tiene el Estado. Esa es una realidad en todas partes del mundo. Y es cierto que no sé cuál sería la mejor solución acá. Yo creo que, y ahora he visto en muchos países del mundo en los cuales, desde Sudáfrica hasta Líbano y otros, en los cuales la colaboración entre las estructuras de gobierno y la sociedad civil son buenas, ¿no? Hay cosas que la sociedad civil y las estructuras comunitarias hacen mejor que lo que podemos hacer desde la perspectiva del gobierno o del poder judicial, ¿no? Habrían algunas de esas oportunidades en el Perú. Y al mismo tiempo creo que, seamos realistas, Bruno, yo creo que nunca vamos a tener la capacidad en recursos humanos necesarias para hacer ese trabajo. Ese trabajo simplemente tiene que ser voluntario con la demanda de las familias y no impuesto. Creo que habría que pensar, si no es el caso ya en el Perú, que se trabaje con un grupo de gente que en algunos países se llama paraprofesionales
A veces se espera demasiado del gobierno. Los gobiernos tienen una gran responsabilidad hacia la infancia a nivel internacional, es la Convención de los Derechos del Niño. Pero al mismo tiempo un gobierno no puede hacer todo. Y habría que ver cuáles son las estructuras que tienen legitimidad con la comunidad. Y desgraciadamente no tengo respuesta. Lo que tú dices del acceso, Roberto, es un problema real. Pero algo que nos enseñó COVID es que muchas cosas podían ser manejadas a nivel virtual. Nunca será lo mismo, jamás. Pero ese trabajo a distancia en ciertos contextos ha funcionado en alguna medida. Dora, me encantó esta idea de la dosis de oxitocina, porque en realidad parece muy simple, pero hay cosas que realmente son sencillas, pero que tienen un gran impacto en la infancia. Luego Jonathan, Alberto, el aspecto sanador, las reparaciones indirectas, claro, ya se mencionó, es una realidad. Y bueno, muchísimas gracias, creo que tenemos, eso ha sido, sí. Javier, tenemos ahí a Rosa que tiene unos comentarios. Rosa, le damos la palabra. Vea, Carlos, de hecho su ponencia pues abre un montón de posibilidades y matices de conversación y de trabajo colectivo, ¿no? Una que, por ejemplo, me ha suscitado, yo creo que todavía en nuestros países, por el retraso que tenemos en comprensión de justicia restaurativa, de métodos alternativos de sistema de penas, de visión de resiliencia desde el sistema de justicia y demás, todavía hay que hacer incidencia. Por ejemplo, mire, muy brevemente le quiero comentar, incidencia, digo, interinstitucional. La pasada semana, gente del PRONASEG, del Servicio de Orientación al Adolescente de Medio Abierto, la dirección de PRONASEG, nos reunimos con jueces de familia y jueces mixtos de Pucallpa. Y no me lo va a creer, pero había pues una diferencia de 360 grados entre un juez respecto de la mayoría de jueces. Había un juez que levantaba y aplaudía la orientación político-criminal del presidente de Salvador, es decir, aquel que quiere negar comida a los transgresores internos, ¿no? O sea que tiene una orientación ultrapunitiva, totalitaria, absolutamente cerrada. Y sin embargo, en la misma camada había jueces que apostaban por la resiliencia, por el derecho penal alternativo, por ultima ratio. Lo que nos ha llevado a plantearnos como estrategia institucional tener reuniones con todos los jueces porque no se practica ahí el principio de especialización. Aplican derecho penal del menor siendo jueces de familia o mixtos, y donde hasta las técnicas del derecho penal de adultos minimalistas o los principios procesales de abreviación no están pues en su bagaje teórico. Entonces, mire, por ejemplo, incidir en teorías de justicia restaurativa o de tratamiento orientado a la resiliencia, creo que es una función no solo de PRONASEG, sino también de personas con las que estamos conversando esta mañana, de organizaciones no gubernamentales, de instituciones pues con otra visión humanista de la infancia y adolescencia. Sin embargo, yo sí quiero decirle, Carlos, que sí comparto sus titubeos, por ponerle un nombre, sus preocupaciones contra la receta mágica, ¿no? Por ejemplo, mire, yo en Ancón, que es la cárcel, una de las cárceles cerradas más seguras desde el punto de vista de infraestructura en Lima, vi una experiencia de escuela de padres y francamente no me gustó, ¿no? Porque eran escuela de padre obligatorio, donde el profesor habla y los padres van por obligación, porque eso va a tener incidencia en si conceden o no beneficios penitenciarios a sus hijos. Entonces, ahí no hay una comunicación real, ¿no? De mensaje entre comillas, tratante y padre, y menos aún entre tratante, padre e hijo, ¿no? Como a mi juicio debería ser el espacio natural del tratamiento de lo que se llama escuela de padres. Entonces yo creo que todavía, no sé, puedo equivocarme, no conozco otras experiencias en el país, hay más que andar en la praxis de escuela de padres
entre nosotros, ¿no? Y de otro lado, en la orientación que hablaba Bruno, ¿no? De terapeutas del tejido social. Yo, ¿sabe dónde conocí el concepto de resiliencia, Carlos? Entre gentes que trabajan en procesar la basura en estratos de barrios marginales del país. Yo tengo un excelente amigo que es un militante, un progresista, ¿no? Que ha hecho de esa resiliencia, es decir, de reconvertir la basura en proyectos alternativos de sobrevivencia, un proyecto de resiliencia. Pero a lo que usted anota que hay que diferenciar resiliencia de tratamiento de la vulnerabilidad o resiliencia de la exigencia de políticas públicas al Estado. Tal vez el matiz no está tan claro, ¿no? En un país lleno de carencias, ¿no? Y tal vez habría que imaginar mejor en la orientación del abrazo, que si quieren no le llaman como su componente químico, pero sí del abrazo, del afecto, del nervio de la ternura, como diría Galeano, la comunicación en el trato horizontal y bilateral, y también en educar con el ejemplo, ¿no? ¿Cómo distinguir resiliencia de exigencia justa de políticas y cómo levantar un programa de resiliencia en un contexto en que ahora en nuestro ambiente general hay una vuelta pues al lenguaje y a la exigencia punitiva, escudándose en el paradigma de la seguridad ciudadana? Pues por seguridad ciudadana hay que penar más. Pero mire, en esta reunión que le comento con los jueces de Pucallpa, lo que habían advertido bien nuestros operadores es que con el COVID bajó pues, la tasa de internos. Pero últimamente, que ya estamos un poco en la transición post-COVID, otra vez ha vuelto a subir. Entonces, en otras palabras, los viejos parámetros punitivos de la mayor pena hasta 6 años se están restableciendo en la mentalidad pre-COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer retroceder la punición? Porque si el mejor tratamiento o la mejor política de resiliencia es a nivel abierto, la otra gran pregunta, Carlos, disculpe que lo avasalle y lo abrume, conteste lo que usted pueda contestar. La otra gran pregunta es, ¿qué políticas centrales resilientes deberíamos priorizar en el tratamiento abierto? Gracias de nuevo, Carlos. Buen día. Gracias por esta intervención. Tenemos algo en el chat también, Marlene escribe, dice, podemos ayudar a un adolescente a incentivar su resiliencia, es ayudándolo a aceptar las responsabilidades de las consecuencias de su comportamiento, mientras se le demuestra confianza y optimismo sobre el resultado esperado y deseado, alentarlo a elegir distintas formas de resolver un problema, por ejemplo, ante una situación difícil, que busque ayuda y no permanecer solo, ser empáticos y buscar que pierdan la ofuscación y el miedo que los sobrecoge. Bueno, ahí está el comentario de Rosa y también de Marlene, que de esto se ha hablado también hace un momento. Para cerrar, ir cerrando ya, Javier, vamos sí. Cerrando. Ya claro que sí. No, y Rosa, sus preguntas y comentarios son fascinantes y espero que toda mi vida trabajaré resolviendo esto junto con ustedes y en donde estemos, ¿no? Pero, bueno, quisiera reaccionar un poco, bueno, siendo también un latinoamericano, siendo salvadoreño, viendo en mi país, y hablo a título personal, no desde mi función profesional. El Salvador, han habido un auge de homicidios últimamente y luego volvió a bajar. Las pandillas y la violencia criminal del país ya no se escucha hablar de muertos. Y la gente en la calle se lo va a decir, ahora son los desaparecidos. Ya no los contamos, ya no queremos contar muertos. Y entonces jóvenes desaparecen porque se matan entre pandillas. Y desgraciadamente, ese discurso político represivo tiene un gran llamado populista, ¿no? Y es muy difícil de contrarrestar, es una realidad.
y no es exclusivo de nuestros países. No sé, me da la impresión que francamente, si usted ve Estados Unidos, la mayor parte de países europeos se han vuelto muy represivos y muy castigadores y quieren mostrarse que no claudican, ¿no? Entonces, estamos en un fenómeno bastante universal, desgraciadamente, ¿no? Universal. Y creo que no es únicamente, es mi impresión, que no es únicamente el Perú, que es algo que es un fenómeno global y que vamos a tener que hacerle frente. Siempre he sentido que cuando, no sé si eso es posible en su país, pero siempre he sentido que muchos jueces han sido como los que han liderado el cambio social desde la perspectiva judicial para explicar a los gobiernos esto tiene que suceder. Pero sé que a veces es muy difícil por la separación de poderes o justamente por las dificultades de la independencia del Poder Judicial, que no es completa, ¿no? Pero eso es un tema un poco más político que merece una atención especial, sin generalizaciones. De acuerdo con usted que si es para hacer escuela para padres obligados y escuelas basura, diría yo, porque no ayudan en ninguna medida, creo que tendríamos que pensar juntos cómo serían las medidas para apoyar a las familias de una manera que no sea tan tokenística, ¿no? Y que se ayude realmente. En cuanto a las políticas públicas, yo creo que hay un tema, me da la impresión que ustedes están bastante avanzados en Perú, espero que no me equivoque, pero en la mayor parte de países que yo conozco, ricos, pobres e intermediarios, hay una desconexión completa entre el sector social y fiscales y jueces. Es como dos mundos paralelos, ¿no? Que no se hablan uno al otro. Al menos trabajar en como equipo entre estos dos sectores es algo transformativo. Y créame que no sucede en todos los países. Hay muchos fiscales y jueces que no quieren hablar con el trabajador social. Dicen, no, esta persona no me interesa. Entonces hay algo ahí que se puede hacer. Creo que habría que volver a pensar en las políticas públicas. Quizás se podría hacer un seminario con gente mucho más especializada, pero han habido algunos programas de apoyo a las familias que han funcionado en varios países. Desgraciadamente, no desgraciadamente, la mayor parte se concentran en la pequeña infancia, los primeros 3, 5 años de la vida. Creo que el desafío próximo es cómo eso se puede, por ejemplo, Chile y otros países han tenido políticas muy buenas. Chile crece contigo, no es perfecto, pero han habido muy buenos cambios observables, ¿ah? Pero a nivel de adolescente, muy poco que yo sepa, muy poco que funcione a una escala grande, ¿no? Voy a terminar, bueno, quizás diciendo que Rosa, usted dijo algo muy interesante que yo titubeaba y creo que en nuestro trabajo tenemos que titubear un poco, porque en realidad no hay una receta milagrosa que francamente se aplique. Sabemos que nuestro trabajo es muy difícil y que en los entornos políticos actuales y con tantas cosas que están sucediendo en el mundo, eso no será algo fácil, pero en todo caso quisiera agradecerlos y quiero volver a lo que dije cuando comencé la conversación, este diálogo hoy, es que yo le debo mucho a Perú. Mis 4 años en Arequipa, Bruno, Roberto lo saben muy bien, mis 4 años en Arequipa inspiraron mi vida. Yo sé que Arequipa es solamente una pequeña porción del Perú, pero le debo mucho al Perú y les deseo muy buena suerte en su trabajo y muchas gracias por su apertura, su sentido crítico. Así que hasta muy pronto. Roberto. Roberto, perdona, déjame decirle a Carlos que, sí, todos, adelante. que todos titubeamos, Carlos. En el afán, en el hecho de titubear, está la muestra de que nos tomamos con seriedad lo que hacemos. Gracias de nuevo y disculpa la intromisión. Gracias, Rosa. Y gracias, Javier, por tu tiempo, por la disposición, por el compromiso y por toda esta vida entregada
también ahí recorriendo el mundo, de lo que significa eso también, todo este recorrido, más que en favor, creo más en esta responsabilidad sobre los niños en el mundo. Creo que es bastante interesante y tu experiencia hoy también nos coloca, digamos, en una reflexión, en un nuevo camino de trazarnos, pues que la cosa sigue siendo fuerte, desafiante, y que tenemos la responsabilidad de salir de aquellos prejuicios, mitos que a veces nos encadenan. Todo este tema de las deconstrucciones que muchas veces venimos desde las teorías construidas desde las propias universidades o las academias o los espacios, hoy nuevamente nos confronta eso. Y creo que tú de alguna manera nos has llevado a mirar, a reflexionar sobre esta parte. Gracias, Javi, de todo corazón. Muchas gracias de parte de la gente de Arequipa, de las instituciones que te recuerdan y de toda la gente peruana también. Nada, estamos conectados para seguir construyendo y reflexionando juntos. Un abrazo desde Arequipa, desde Perú. Hasta pronto. Muy bien. Buena suerte. Gracias, gracias Javier. Muy bien, entonces, por favor, con todos los participantes, vamos a seguir con este tema de resiliencia la próxima semana y después ya entraremos en las próximas con experiencias propias, ¿no? Entonces, la próxima semana está Verónica Urtubia, que ya es representante de justamente del VICE, que es una institución organizadora del evento. Así que la tendremos la próxima semana. Y igual les pedimos en esta dinámica, como lo hemos hecho hoy día, pero tal vez quisiéramos encontrar otras más participaciones en el cual podamos retroalimentar también nuestra propia reflexión a nivel de nuestra propia experiencia. Muy bien, nada, faltan 5 minutos, así que vamos a terminar ahora con nuestra sesión y nos encontramos la próxima semana. Que tengan y disfruten todavía de este sábado y de este fin de semana de lo que queda. Un abrazo y hasta la próxima semana. Cuídense.